El año pasado con el Serie 9 y el Apple Watch Ultra 2 fue un año de actualización aburrido para el Apple Watch, para ser honestos. Un par de cositas interesantes, pero nada realmente atractivo si es que tu Apple Watch aún funciona bien. Todos los rumores apuntan a que este año, 2024, Apple está preparando un cambio más significativo con el Serie 10 o el Serie X, como dicen los rumores, y el Apple Watch Ultra 3, que no teníamos nada de información y por fin ya tenemos algo de información. Te voy a platicar todo lo que sabemos hasta ahorita de qué esperar de todo esto nuevo que viene con Apple Watch en un par de meses. Por ser el 10º aniversario y al igual que el iPhone X, que fue un cambio grande, hay mucha especulación de los analistas que lo mismo va a suceder con el Apple Watch. Supuestamente un rediseño a ser más delgado, cambiar la forma ligeramente y al parecer cambiar el sistema de correas por primera vez desde que salió el Apple Watch. Esta semana se filtró un supuesto esquemático 3D de Apple Watch 10 de una página llamada 91 Mobiles. Lo más importante de esta filtración es el tamaño de la pantalla. Actualmente el Serie 9 tiene una pantalla de 1.7 pulgadas y esto muestra una pantalla cerca de 2 pulgadas, un aproximado de 15% más grande la pantalla en el Apple Watch, que es algo bastante considerable. Ahora, no solo la pantalla, pero físicamente se supone que el Serie 10 también va a crecer en tamaño. Según este archivo, modelo 3D CAD está ligeramente más grande, entre 1 y 2 milímetros, pero definitivamente se va a sentir más grande. Ahorita el Serie 9 viene en los tamaños de 41 milímetros y 45 milímetros. Esto pudiera aumentar a 43 y 47 milímetros con el Serie 10. O según Kuo-Ming Chi en su reporte, él dice que esta nueva generación va a venir en 45 milímetros y 49 milímetros, que ya se me hace un poco absurdo considerando que el Ultra también es de 49 milímetros. Siguen haciendo los Apple Watches más grandes, al igual que con los iPhones, cada 2 o 3 años incrementando el tamaño. Hay gente que no les va a gustar esto porque ya se les hace grande el Apple Watch, pero puede que el chico ahora te quede perfecto. No vamos a saber hasta verlos en persona y compararlos, pero aparentemente Apple Watches más grandes. Después, otra cosa que este supuesto archivo filtrado reveló es que no va a estar más delgado y sigue teniendo el mismo conector de correas. Entonces, ¿qué pasó con todos esos rumores que habíamos visto antes de que iba a ser más delgado y un nuevo sistema de correas? Todo esto es especulación mía, pero yo creo que hay dos opciones. O este supuesto nuevo modelo 3D que se acaba de filtrar es falso, o simplemente pudiera ser el caso, que creo que es una alternativa lógica, es que Apple va a hacer algo similar como cuando lanzaron el iPhone Serie X. O sea, pueden sacar una versión X con el nuevo diseño más delgado, nuevo sistema, y una versión más económica que sería esta, que supuestamente se filtró. Aún así, la versión más económica, si le dan el aumento de pantalla, también creo que va a ser una actualización muy buena. Ahorita no está claro exactamente qué es este modelo 3D. La otra opción, que sería lo más decepcionante, es que realmente este es el Apple Watch 10, nada más van a crecer la pantalla, pero se va a quedar igual todo lo demás, y Apple está guardando el rediseño completo más grande para 2025. Digo esto porque Mark Gurman, que probablemente es el que más le atina a cosas de Apple, no ha confirmado nada sobre la fecha de lanzamiento. Él dice que sí puede confirmar que Apple está trabajando en una versión X más delgada, rediseñada, pero que pudiera salir en 2024 o 2025. Técnicamente el Apple Watch se anunció en 2014, pero salió a la venta hasta 2015. Entonces, ¿dónde es el 10º aniversario? No sabemos exactamente, pero Kuo-Ming Chi, el otro analista que también le atina muchas cosas, él sí está diciendo que va a salir este año 2024 el rediseño. Veremos quién tiene la razón. Mark Gurman como que siempre le gusta protegerse diciendo, hey, sí viene nuevo, pero no sabemos si este año o el próximo. Pudieras argumentar que también por eso siempre latina las cosas, porque da fechas así bien genéricas y con mucho rango. Ahora, salió otro reporte estas semanas de Corea que reconfirma varias funciones nuevas de salud que se espera que vengan para esta generación nueva de Apple Watch. Puede ser que, aparte de las pantallas más grandes, este sea como el enfoque de la actualización. 3 cosas nuevas de salud: poder medir la presión de la sangre, seguramente no tan exacto como una máquina médica, pero al igual que el oxímetro y otros sensores, seguramente va a ser como un aproximado, y si detecta el Apple Watch que algo cambió muy drástico en tu presión, te va a notificar.
supuestamente. Un sensor para detectar hipertensión, supuestamente también viene, que a mí se me hace increíble. No sé cómo van a lograr eso, pero también una función nueva para detectar apnea del sueño. Mientras duermes, supuestamente te puede decir, oye, no estás recibiendo mucho oxígeno o al menos el adecuado para estar saludable, puede que tengas un problema y te manda una notificación y te avisa. Pero ese tipo de cosas que hacen que el Apple Watch, en mi opinión, te cambian la vida. O sea, especialmente durmiendo, mucha gente sufre de apnea del sueño y no se dan cuenta. Y quizá por eso te sientes cansado y no descansas cuando te despiertas. Puede que el Apple Watch te avise que tengas una de estas condiciones y te vas a checar con un doctor y te dice que sí y mejora. Y leí algo interesante también. Apple está actualmente en una pelea legal con Masimo, la empresa que tiene lo del oxígeno en el Apple Watch y todos esos problemas que vimos hace unos meses. Y eso involucra también el apnea del sueño, porque creo que tiene que detectar algo de oxígeno que estás recibiendo. Entonces puede que esta función, si es que no resuelven su disputa legal, no llegue. Va a estar interesante ver qué pasa. También había rumores de un sensor de glucosa en la sangre que yo creo le va a cambiar la vida a todos los diabéticos del mundo, que son muchísimos, pero eso, según varias fuentes, Apple aún no logra como la calidad y lo que quiere del Apple Watch con este nuevo sensor. Entonces seguramente se estima que va a ser hasta el próximo año 2025. Después vamos a hablar de todo lo que viene para el Apple Watch Ultra 3, que ya salió información básicamente por primera vez. No hemos escuchado nada del Ultra 3, pero antes de platicarte, si es que disfrutas mis videos, estoy seguro que vas a disfrutar Semana en la Manzana. Es mi newsletter semanal con noticias de Apple. Por si no lo conocían, te lo quería compartir. Aquí cubrimos todo lo que no puedo cubrir en YouTube y redes sociales. Siempre salen mucho más notas en Semana en la Manzana y salen primero que en cualquier otro lugar. Hay muchísima información extra y análisis exclusivos que hago por allá en la newsletter, todo sobre el ecosistema de Apple, una vez a la semana, directamente a tu correo, y es completamente gratis. Solamente te vas a semanenlamanzana.com, dejas ahí tu correo, te va a llegar un correo de confirmación en unos minutos y después de picarle ya confirmar, vas a empezar a recibir lo que yo llamo el mejor periódico de toda la información de Apple una vez a la semana, para que estés enterado, actualizado y puedas aprovechar mejor tus dispositivos. Vienen unas sorpresas también pronto para Semana en la Manzana y estoy bien emocionado cómo ha estado creciendo este proyecto. Si no estás suscrito, te dejo la liga aquí abajo y nos vemos por allá. Ahora, de regreso al Apple Watch Ultra 3, que sí me tiene algo emocionado. A pesar de que el 2 no cambió casi nada el año pasado, este año se espera que tampoco cambie mucho, pero al menos va a cambiar supuestamente más que el año pasado. De hecho, hace unos meses Kuo Min-Chi sacó un reporte sobre el Ultra 3 y mencionó que no iba a llegar en 2024, que Apple estaba considerando saltarse el año por completo y simplemente no actualizarlo hasta el próximo año porque no tenían como mucho que agregar. Pero justamente estas semanas ya se empezó a salir así un poquito de detalles de diferentes fuentes y aparentemente el Ultra 3 sí va a llegar. Y el mismo Kuo Min-Chi acaba de decir que sí, es muy probable que sí veamos una versión actualizada del Apple Watch Ultra este año en 2024. Y de lo que pude encontrar, nada más hay dos rumores de dos supuestas cosas nuevas que van a venir en la nueva generación del Ultra. Una pantalla ligeramente más grande y que están probando un color más oscuro. Yo ya no me voy a emocionar, amo el Ultra, lo uso todos los días para dormir y para hacer ejercicio y todas mis notificaciones y todo, pero a mí lo único que me falta es que quiero una versión un poquito más sutil, más oscuro, un color negro o algo parecido. Y había muchos rumores el año pasado con el Ultra 2 que iba a venir una opción en negro y no sucedió y me decepcioné bastante. Entonces no me la creo hasta que lo vea. No me voy a emocionar. Pero lo de la pantalla más grande sí está interesante. Ahorita el Apple Watch Ultra tiene la misma pantalla que el Apple Watch Ultra 1, que es 1.93 pulgadas. Y según TrendForce, que sí le ha atinado a varias cosas en el pasado, ellos supuestamente recibieron algo de información y dicen que la pantalla va a ser de 2.12 pulgadas. Un incremento más o menos de como 10%. Ahora, no dijeron detalles del tamaño del reloj, entonces yo sospecho que nada más van a reducir los marcos para agarrar ese 10% más, porque a pesar de que no están enormes actualmente, sí se puede reducir un poquito los marcos, yo creo. Yo no creo que hagan un chasis todo más grande, eso requiere hacer todo otro modelo y volver a sacar, o sea, pueden usar el mismo chasis y nada más extender la pantalla. Yo creo, esto es especulación mía, no sé, pero no va a ser una actualización muy grande, al menos poquito más grande que del Ultra 1 al Ultra 2. Pero si es que sale el Apple Watch Ultra 3 con la pantalla tantito más grande, que se vea mejor, con menos marcos y una opción en color negro, para mí es una
compra instantánea. Aunque el reporte dice que es un color más oscuro, entonces si es que llega a pasar, no creo que sea así un negro negro, seguramente va a ser como un Space Gray como el de las MacBooks, o estaría bueno el Space Black. Si sacan un Apple Watch Ultra Space Black, estaría delicioso. Sí, delicioso. Me emociona mucho un color de un smartwatch. De todas maneras, se ve como un buen año para Apple Watch en general, para toda la línea. Estamos un poquito más de 2 meses de septiembre, que es cuando se espera que Apple los anuncie, como los últimos 10 años. Si has estado esperando cambiar de Apple Watch, yo me esperaría un par de meses más. Creo que va a valer la pena la espera con el nuevo Serie 10, tal vez uno económico y el nuevo Apple Watch Ultra 3. Vamos a ver qué sucede con todo. Y hay otro aspecto importantísimo también, y es que a todos los Apple Watches ahorita ninguno tiene soporte para Apple Intelligence y el nuevo Siri. Yo también tengo la sospecha, esto no hay rumores de nada, pero yo creo que tienen que cambiar el procesador del Apple Watch para eventualmente poder ofrecer Apple Intelligence en el Apple Watch. Puede que suceda con el Apple Watch X nuevo o el Apple Watch Ultra 3, o puede que no, pero estaría cool también si es que lo agregan, a ver si nos sorprenden con algo. Pero como siempre, si surge nueva información, yo voy a estar al pendiente para actualizarte sobre todo. Déjame tus opiniones y teorías aquí abajo. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Sobres.